Buenas, bueno, bienvenidos a este primer tutorial de una serie de tutoriales que esperamos poderles entregar a ustedes sobre programación en Java. También vamos a hacer algo en móviles y bueno, vamos a empezar con este tutorial de Java Web con uno de los frameworks que está tomando mucha aceptación y se está usando muchísimo en el mundo Java Web, que es Java Server Face. Y bueno, vamos a dividir los tutoriales de esta primera parte en tres. Eh, ya se presentó anteriormente el tutorial de cómo crear la base de datos. Ahora vamos a ver cómo generar los scripts, create, eh, create, read, update y delete de unas tablas en una base de datos. Entonces comenzamos, ya estamos viendo que generamos un nuevo proyecto. Eh, bueno, mientras se activa Java Web, que acabo de instalar la nueva versión de NetBeans. Bueno, ya lo hice, entonces vamos a proseguir a crear un nombre para el proyecto. Le vamos a dar el nombre de supermercado, que es el ejemplo que vamos a manejar con unas tablas sencillas que se diseñaron en el tutorial anterior. Ahí podemos guardarlo en la carpeta que quedamos. Por ahora lo vamos a dejar por defecto. Podemos dar un folder dedicado para las librerías. Bueno, ahí escogemos el servidor donde lo vamos a desplegar. Tenemos instalada la versión 3.13 de Glassfish. Podemos escoger otro si queremos, otro servidor de aplicaciones. Ese es el patch donde va a estar desplegado el proyecto. Y por último, si tenemos que escoger el framework que va a ser Face, ahí nos dan unas opciones de la versión que queremos manejar. Por ahora pues nosotros vamos a manejar la versión 2. También el nuevo NetBeans permite integrar automáticamente los componentes. Aquí vemos IceFace, RichFace y tenemos por último PreFace, pero está en la versión 2.1 de PreFace. Ya PreFace está en la versión 3.2, entonces lo vamos a agregar manualmente más adelante cuando mostremos esa parte. Le damos finalizar y se nos ha creado. Bueno, esperamos a que se nos cree el proyecto. Ya se nos ha creado el proyecto con las diferentes carpetas. Vemos las páginas web en webpage, tenemos las librerías y los paquetes fuentes, que aún está vacío porque no hemos implementado ningún código Java. Esperamos a que se actualicen las carpetas y vamos a empezar por mostrarles que ya están agregadas las capacidades ya se refleja el proyecto. Eso se hace automáticamente. Entonces vamos a probarlas y vamos a ver las configuraciones automáticas que se hacen. Entonces vamos a abrir el archivo bueno, ahí estamos recorriendo las carpetas creadas. Ahí está el archivo web.xml, que es el descriptor, como les mencionaba, las configuraciones que hace automáticamente ya Serverface cuando lo seleccionamos para agregarlo en el proyecto. Ahí está el mapeo que se hace para que se puedan utilizar esas capacidades. Y vamos a entrar a modificar un poco la vista que se mostrará cuando se corre el proyecto. Vamos a cambiarle título
y vamos a mostrar en el body no un hello sino un botón que va a ser reflex. Listo, le damos un valor que es el texto que se va a mostrar en el botón. Y enseguida pasamos a correr el proyecto. Mientras se despliega el proyecto vamos a empezar con la siguiente parte, que es hacer el CRUD de las tablas de la base de datos. Para eso vamos a utilizar unas tecnologías para acceso a datos, JPA para el mapeo de objetos a datos, y como capa de negocio JBase. Entonces comenzamos creando las entidades. Vamos a crear las entidades a partir de la base de datos. Entonces nos pide seleccionar una fuente de datos. Creamos la fuente de datos porque aún no la tenemos. Entonces necesitamos darle, bueno, ya se nos desplegó el proyecto. Entonces ahí vemos que está el botón Java Server Face, la prueba que hicimos. Arriba está el título, prueba Java Server Face. Listo, y quedó mostrado que están agregadas las capacidades Java Server Face al proyecto. Continuamos entonces con el data source. Listo, le damos un nombre a la fuente de datos. Vamos a llamarla source supermercado. Listo, seleccionamos la conexión a la base de datos. Como la tenemos, la vamos a crear. Es una conexión MySQL como lo vimos en el tutorial anterior. Le damos o seleccionamos el driver que ya trae por defecto. Ahora sí ponemos los parámetros de la base de datos. Entonces la base de datos se llama supermercado como lo vimos en el primer tutorial, y el password que ustedes le hayan dado cuando hayan instalado su servidor MySQL. Ahí probamos la conexión, satisfactorio, y aquí como solo tenemos un esquema le damos finalizar. Ok, ahí nos trae las diferentes tablas que tenemos en esa base de datos. Agregamos todas las tablas para que se creen las entidades a partir de ellas. Bueno, eso es para incluir relaciones en el caso de que no necesiten incluir todas las tablas. Por ahora lo dejamos así. Bueno, le vamos a dar un nombre al paquete donde van a quedar almacenadas. Vamos a generar el nombre de las anotaciones query. No vamos a generar anotaciones, no necesitamos eso por ahora. Y le vamos a dar que sí cree la unidad de persistencia, que es donde se describen los parámetros de la conexión. No vamos a usar los nombres de las relaciones, los vamos a usar también los atributos para generación de tablas, y vamos a manejar las colecciones de datos como listas java.user. Esperamos a que se nos cree el modelo. Ya vemos que en source package nos aparece el paquetico model, y también nos aparece un archivito de los GlassFish Resource que nos tiene todos los parámetros de conexión en la base de datos. Listo, también tenemos la unidad de persistencia que incluye todas las entidades y que está mapeada a la fuente de datos que ya vimos. Lo siguiente
es crear las páginas Java Server Face a partir de las entidades que acabamos de crear. Por lo tanto, damos un nombre donde van a estar almacenados los pin de sesión, que son la capa de negocio, como lo mencionaba antes, la capa de negocio con ejs. También seleccionamos la carpeta donde van a estar las páginas Java Server Face. Y por último le damos finalizar. Esperamos a que se creen. Listo, ya se estaba desplegando. Vemos en la consola del servidor que ya se ha agregado la ruta del supermercado al servidor, hay un despliegue y aquí lo vemos corriendo. Vemos en la página de inicio todavía el botón, habría que quitarlo y ahí vemos todos los diferentes links para gestionar los CUTs de cada uno. Ahí entramos a crear un administrador, vamos a dar los diferentes parámetros, usuario, clave. El manejo de sesión también lo vamos a hacer en el siguiente tutorial. Por ahora vemos los CRUD, ahí vemos que se muestran las listas. Si volvemos a entrar ya vamos a ver el anterior creado. Vamos a crear un vendedor también como prueba, pero el vendedor tiene una relación a dependencia, por lo tanto vamos a tener que crear la dependencia antes. Vamos a entrar a crear la dependencia, le vamos a dar un ID, le vamos a dar un nombre, por ejemplo, electrodomésticos. Listo, escribimos el nombre, lo guardamos, nos informa que fue creado satisfactoriamente y ahí está listo. Ahora sí vamos al vendedor, creamos un nuevo vendedor y seleccionamos la dependencia que antes creamos, pero vamos a hacer antes un cambio para que no nos muestre el ID, sino que nos muestre el nombre para que pueda ser un poco más usable la aplicación. Vamos al paquete que creamos al inicio, model, y vamos a buscar la entidad dependencia. En la entidad dependencia hay un método que es toString, que me retorna lo que estábamos viendo anteriormente en la página de ServerFace, que era el ID de la dependencia. Por lo tanto, lo que vamos a retornar ahora es el nombre. El nombre está en esta variable string llamada nombre, entonces esa es la que vamos a retornar. Listo, guardamos los cambios. NetBeans nos despliega automáticamente esos cambios, esperamos a que termine el proceso y por último volvemos a cargar la página. Vamos a crear un vendedor y ahora ya vemos que nos trae el nombre. Listo, esta era una pequeña demostración de cómo se utilizaba el generador que tiene NetBeans para crear los flujos. Ya ustedes pueden a su antojo modificar las diferentes características de estas vistas. Se puede usar un template. Ya vamos a ver el manejo de sesión, ya vamos a ver la inclusión de Printface en este proyecto web. Por ahora es todo y los esperamos en un próximo tutorial.